Dios les bendiga, hermanos. Buenos días tengan todos. Sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestra clase de escuela dominical, al estudio de la palabra de Dios. Queremos darle gracias a Dios porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre y nos da la bendición de poder estar nuevamente aquí en la iglesia en este maravilloso día. También bendecimos al Señor por todas las cosas maravillosas que Él está haciendo, ¿verdad? Dios está obrando de una manera especial en nuestras vidas y gracias a Dios por la decisión que han tomado varios hermanos, ¿verdad? De unirse a nuestra iglesia como miembros activos de Parkway. Nos sentimos muy contentos por eso. También gracias al Señor por la decisión de nuestra hermana, ¿verdad? Que ella quiere reafirmar su vida con el Señor. Es maravilloso, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo y toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. ¿Sí? A propósito, a las 10:20 tenemos que salir también para que ellos conozcan su diácono. Ok, muy bien. Como dijo nuestro hermano Joe, esta mañana vamos a dar inicio a una nueva serie de estudios. Durante los próximos 6 domingos estaremos hablando un poco acerca de la mentoría, de los mentores. Aunque la palabra mentor específicamente no es una palabra bíblica, no se encuentra en la Biblia la palabra mentor, es más bien una palabra secular, pero más bien nos quiere dar a nosotros a entender la relación que existe entre un maestro y su discípulo, entre un maestro y un aprendiz. Se puede decir, ¿verdad? Que eso es lo que es un discípulo, es alguien que está aprendiendo de un maestro. Y, exactamente, también, como en el caso del día de hoy, que estaremos hablando acerca de la relación que existía entre Jetro y Moisés, que Jetro era el suegro de Moisés. No fue necesariamente así como una mentoría, como quien dice, Jetro no fue el maestro de Moisés, sino más bien fue como un consejero, alguien que lo aconsejó. Y nosotros podemos darnos cuenta de la necesidad que como cristianos nosotros tenemos de que eso ocurra constantemente y probablemente todos los días en nuestra vida. Esta semana estuve leyendo un libro muy hermoso y una de las cosas que aprendí en ese libro, que dije yo, esto está muy bien para que se pueda aplicar en la lección del día de hoy, es la siguiente: no existen dos cristianos en todo el mundo que estén en el mismo nivel espiritual. Nunca, nunca, nunca van a existir dos cristianos que se encuentren en el mismo nivel espiritual. Todos estamos en niveles diferentes. No existen dos cristianos que se encuentren en el mismo nivel. Es decir, que algunos están un poquito más adelante que otros. Eso no significa que el que esté un poquito atrás sea menos que el otro, pero así es el desarrollo de la vida cristiana. Algunos por el tiempo, por la experiencia, por el estudio, por diferentes razones, Dios les ha permitido a ellos estar un poquito más adelantados en un nivel espiritual que otros, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos entender. Tampoco se trata de una competencia. Tampoco se trata de decir, yo estoy más arriba que todos los demás. No, no es una competencia. Simple y sencillamente es que hay personas que están en un nivel un poquito más adelantados espiritualmente que otros. Repito, eso no significa de que si uno está dando sus primeros pasos, uno sea menos que los demás. Pero lo que sí nosotros debemos entender es
que Dios puede usar a esas personas en nuestro caminar cristiano para guiarnos, para aconsejarnos, para enseñarnos las cosas que ellos ya han aprendido o han experimentado. Recuerden que también nosotros aprendemos de diferentes maneras. A veces aprendemos por las buenas y a veces aprendemos por las malas. Y muchas veces las personas que están un poquito más experimentadas espiritualmente, no creamos nosotros que ellos todo el tiempo han aprendido por las buenas. También ellos se han dado en contra de la pared. Y eso les ha ayudado a ellos a decir, esta no es la forma de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo. Y entonces, como ellos ya tuvieron esa experiencia, ellos nos pueden enseñar, nos pueden guiar. Ahora nosotros los cristianos debemos tener la humildad de aceptar y recibir los consejos, las guianzas, las enseñanzas que personas más experimentadas nos pueden dar a nosotros. La experiencia también no mucho tiene que ver con la edad, ¿verdad? Sino más bien es con la madurez cristiana, con la madurez de una persona. La edad en el cristianismo no tiene mucho que ver, sino más bien la madurez. Hay personas que son jóvenes en edad y tienen una gran madurez espiritual. Y hay personas que son avanzadas en edad, pero espiritualmente no son maduros. Entonces la edad no tiene mucho que ver. Nosotros también debemos saber que podemos aprender de personas más jóvenes que nosotros, ¿verdad? Podemos aprender de ellos también. Y eso es lo que los próximos 6 domingos nosotros vamos a estar estudiando, la relación que hubo en la Biblia entre ciertas personas que actuaron como maestros, como mentores, como consejeros, como guías de otros, y cómo esa relación les ayudó a ellos a establecerse, a enderezar ciertas cosas en su vida o en el ministerio, tal vez hacer las cosas de una forma más eficaz, hacer más eficaces en lo que nosotros hacemos, y todo eso se logra cuando nosotros escuchamos el consejo de otras personas que tienen un buen corazón, que tienen experiencia, que tienen madurez, y cómo ellos nos pueden ayudar a nosotros para seguir creciendo espiritualmente. Entonces es algo que vamos a ver, y va a ser una oportunidad muy hermosa de poder estar escudriñando las Escrituras y saber lo que la palabra de Dios nos tiene que decir acerca de eso. Y hoy vamos a estudiar entonces Éxodo capítulo número 18. El libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 18, realmente para que nosotros podamos tener una idea clara de esta lección tendríamos que leer todo el capítulo. Yo sé que toma un poquito de tiempo, pero a eso venimos, ¿verdad? A estudiar la palabra de Dios. Y si no les molesta, si les parece bien, lo leo yo para que aprovechemos el tiempo y ustedes me siguen en la lectura. Éxodo capítulo número 18 dice de la manera siguiente: Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, para que vean que también, ¿verdad? El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces ya allí ya podemos aprender algo, ¿verdad? Cómo se llamaban los 2 hijos de Moisés. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón
y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Subrayen ese versículo, es importante. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Muy bien, hasta ahí entonces dejamos la lectura. Y yo creo que leyendo todo el capítulo tenemos una idea más clara de qué era lo que estaba sucediendo. En primer lugar, era muy importante que... Hola. Era muy importante que Moisés estuviera junto a su familia. Cuando Moisés fue llamado por Dios, él fue a Egipto, pero su esposa y sus hijos se quedaron en Madián. Y ahora, después de que sucedió todo lo que pasó en Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto, ahora están en el desierto, pero Moisés está separado de su familia. Y eso no era bueno. Y lo que Jetro hizo en primer lugar de traer a su esposa y a sus hijos para que estuvieran con Moisés, era muy importante para todo el pueblo, para Moisés como persona, para su familia, era importante que ellos estuvieran juntos. Luego nosotros vemos que Moisés le contó a Jetro todo lo que Dios había hecho en Egipto por medio de Moisés. Y vemos nosotros que Jetro, dice el versículo número 9, se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Él se alegró por lo que Dios había hecho, ¿verdad? No por lo que Moisés había hecho, sino porque Dios lo había hecho por medio de Moisés. Entonces él se alegró al ver lo que Dios había hecho.
Y eso es una cosa muy importante que nosotros también podamos ver. Todo lo que sucede dentro de la iglesia es la obra de Dios, es lo que Dios está haciendo. El trabajo no es de una persona, sino más bien es Dios obrando a través de una persona. Todo lo que sucede, todo lo que pasa es la obra de Dios y la gloria es de Dios. Y nosotros nos alegramos de ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho. El versículo 10 dice, y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Vemos nosotros, ¿verdad?, que Moisés no reprochó y dijo, no, el que lo hizo fui yo. No había sido él. Moisés era el instrumento. Todas las 10 plagas, y cuando abrió el mar rojo y todas aquellas cosas, al final de cuentas, el que había hecho todo eso no era Moisés, era Dios. Y Jetro aquí está reconociendo que el que había hecho eso era Dios. Y después de que habían comido y cenaron y platicaron y se preguntaron cómo estás, cómo te va, tuvieron un compañerismo, ¿verdad? Una cosa muy importante. Imagino yo que en esa tienda donde se reunieron todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés, ¿verdad? Y todas las cosas que contaron, las anécdotas, no sé, ¿verdad? Yo no sé si ustedes conocen personas que son comediantes, ¿verdad? Pero hay muchos comediantes que son muy sanos, ¿verdad? En la comedia, no necesariamente tiene que ser algo malo. Y hay muchos de ellos, la mayoría de ellos son judíos, tienen un sentido del humor muy especial. A mí me gusta mucho la serie de ellos porque su humor es sano, es bonito, lo hacen reír a uno y todo, ¿verdad? Ellos son muy joviales. De hecho, una persona una vez preguntó, dice, ¿por qué los alemanes son tan serios? Dice, porque mataron a todos los chistosos durante el Holocausto, ¿verdad? Mataron a todos los judíos, ¿verdad? Que son muy, no chistosos, sino son muy alegres y amigables y todo eso, ¿verdad? Entonces solo quedó la gente seria, ¿verdad? Los alemanes es muy raro que ellos sean así como... No, ¿verdad? Son muy serios, son así como muy cuadrados, no sé cómo explicarles, pero esa es la cosa. Y la respuesta que dieron ellos fue, ¿verdad? Porque pues mataron a todos los chistosos. Por eso se amargaron la vida. Entonces, yo me imagino en esa tienda, ¿verdad? Las anécdotas, las risas, los chistes y todas las cosas que ellos contaron, me lo imagino yo, ¿verdad? Era una ocasión alegre, una reunión familiar, ¿verdad? Era muy hermoso. El siguiente día, igual que todo lo demás, ¿verdad? Nosotros tal vez hacemos una fiesta, lo que sea. El siguiente día vuelve uno al trabajo, a la rutina, a lo serio de la vida. Y Moisés volvió a su responsabilidad y el suegro lo vio, ¿verdad? El versículo 13 dice, aconteció al día siguiente, y aquí ya vamos de regreso otra vez a las responsabilidades, y nosotros nos encontramos que Moisés se sentó, dice la Biblia. Es impresionante esto, ¿verdad? Porque dice que se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Se imaginan ustedes? Todo el día. ¿Y qué era lo que él estaba haciendo? Estaba juzgando al pueblo. Es decir, que Moisés era como una persona que decidía o ayudaba a las personas con sus problemas. Pero aquí nosotros no estamos hablando de una congregación de 20 o de 30 personas. ¿Se imaginan ustedes que en una iglesia pequeña hay problemas? ¿Se pueden ustedes imaginar una iglesia de miles de personas? ¿Cuántos asuntos hay que resolver?
Y Pero- viviendo juntos. Sí, estamos, ¿verdad? Me quitó mi juguete. Sí. Esto es mío. ¿Se imaginan que nosotros pasáramos una semana juntos? Sí. Terminaríamos arrancándonos el cabello, ¿verdad? Ya venimos a la iglesia y pasamos 2 horas juntos y a veces en 2 horas tenemos fricciones, ¿verdad? Y cada quien se va para su casa y como que cada quien se lleva sus asuntos. Pero ¿qué tal si viviéramos todos juntos? Imagínense ustedes 200 personas viviendo juntas. Sí. Imagínense ustedes 1000 personas viviendo juntas. Ahora imagínense ustedes 2 millones de personas viviendo juntas. Bueno, se volvió loco. Según los números, según las cifras, que no hay un número oficial en la Biblia, pero según las personas que han estudiado el Éxodo, algunos concluyen que aproximadamente fueron 600 a 700 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces las personas concluyen de que la gente que salió de Egipto eran aproximadamente entre 1,5 o 2 millones de personas. Todos hormiguitas. Eran hormiguitas. 1,5 a 2 millones de personas. Cada uno venía con Moisés a contarle sus problemas a Moisés. No, que mira, me estoy peleando con mi esposa. No, que mi suegra. No, que mis hijos. Y Moisés sentado y escuchando todo el día los asuntos de las quejas de las personas. ¿Cuántos quieren aplicar para esa posición? Y esto era todos los días. Todos los Día días. tras día estaba así. ¿Qué cosas se pueden imaginar ustedes que le venían a contar a Moisés? A ver, alguien que quiera... La Milagro no murió. ¿Cómo? No se murió Moisés. Alguien que quiera aportar algún... ¿Qué se les imagina a ustedes? ¿Qué le han ido ustedes a contar a veces al pastor? ¿Nadie? Me imagino que algunos estaban quejándose del vecino que puso su carpa demasiado cerca de la mía. Y los niños hacen demasiado bulla y no puedo dormir. Ajá. Y que los quiete. Y me Ajá. quitaron la sombra. Ahí está, me quitaron la sombra porque pusieron su casa muy cercana. Sí. Una de las cosas que particularmente yo necesito para poder dormir es que haya silencio absoluto. Cualquier ruidito, cualquier cosa a mí, yo no me puedo dormir. Y a mí me gusta, ¿En serio? a mí, Porque va a ser el primer hombre que conozco, porque la verdad no les muero. a mí me gusta dormir. O sea, yo tengo una, no es que me guste dormir, sino que yo tengo como una disciplina de mi horario de dormir. Yo a cierta hora, no importa qué día del año es, yo ya a esa hora ya estoy durmiendo. Dichosos. Imagínense ustedes Te muero. lo que dice el hermano Joe. ¿Navidad también? Las carpas estaban pegadas unas con la otra. Tal vez los vecinos decidían hacer alguna fiesta o algo, ¿verdad? Se quedaban hasta las 2, 3 de la madrugada y el siguiente día, ¿quién iba a escuchar eso? Moisés lo iba a escuchar, las quejas. Regularmente en casa, las mamás no me lo van a negar, se quejan. A él le diste más grande, este es más pequeño, ese era mi lugar, esa es mi taza. ¿Se imaginan ustedes todo eso? Aproximadamente 2 millones de personas. Pobre Moisés, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando en realidad? Moisés estaba descuidando su responsabilidad más importante. Sí. No, Dios. bueno, sí, su familia. Su mamá. Imagínense qué tiempo familiar le quedaba a él. Acababa de venir su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y en lugar de poder tomar una semana para poder estar con ellos y cómo estás y cómo te ha ido, inmediatamente el siguiente día a seguir escuchando las quejas de las personas, ¿verdad? Ni siquiera tuvo tiempo de poder estar con su familia. Pero lo estaba desviando a él verdaderamente de lo más importante. Lo más importante se encuentra en el versículo número 19 y 20. Esta era la responsabilidad de Moisés. Le dijo su suegro: oye ahora mi voz
yo te aconsejaré. Entonces él, como un mentor, como una persona más experimentada en los asuntos de la vida, le aconseja. Un mentor es un consejero experimentado y confiable. Y un aprendiz es una persona que es aconsejada, entrenada o guiada por un mentor. Entonces aquí lo que Jetro, su suegro, le dijo: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces nosotros también debemos saber que en la vida cristiana es necesario que hayan personas experimentadas, maduras, que nos ayudan a nosotros en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida espiritual, inclusive en las cosas de la vida, en las tareas de la vida, en el trabajo, en el ministerio, lo que sea, para hacer las cosas de una manera más eficaz, para lograr más con menos esfuerzo. Escuchen bien, para hacer más con menos esfuerzo. Porque ¿qué era lo que iba a pasar con Moisés? Moisés se iba a terminar completamente. Y él tenía una tarea muy importante. Y Jetro lo reconoció y le dijo: está tú por el pueblo delante de Dios y somete todos los asuntos a Dios. Versículo 20. Esta era la responsabilidad principal de Moisés. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esta era el corazón de Moisés. Este era el llamado de Moisés: enseñar. Esto era lo más importante que él podía hacer. No era sentarse y estar escuchando desde la mañana hasta la noche todas las cosas que toda la gente, yo me puedo imaginar que la cola o la fila, como ustedes le digan, era interminable. Moisés solucionaba un asunto aquí y veía para allá y hacía así: oh my God. ¿Cuándo van a pasar todas estas personas? Yo ya me quiero ir a comer o a no sé, a dormir la siesta o a platicar con mi esposa o a ir al Walmart o no sé, ¿verdad? No sé qué asuntos él tenía que hacer, pero cuando miraba la cola interminable de personas decía: Dios santo. Pero qué bendición fue que Dios, ¿verdad?, envió a su suegro, una persona con más experiencia que pudo ver desde fuera lo que estaba sucediendo, y le dijo a Moisés: no está bien lo que haces, no está bien lo que tú estás haciendo. Primero le hace una pregunta: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti? Y es muy importante, ¿verdad?, que lo ayuda a reconocer la situación, a que abra sus ojos, a que él pueda ver que hay una manera diferente de hacer las cosas, que él no necesitaba estarse desgastando él solo para hacer lo que tenía que hacer. En el versículo 17, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. ¿Cuántos de nosotros hemos estado haciendo algo y una persona viene y nos dice: mira, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de buen corazón, no está mal lo que estás haciendo, pero no está bien? Hay maneras diferentes de hacer las cosas. Y esto fue lo que él le dijo. Le dijo: no está bien lo que tú haces. Versículo 19. Desfallecerás del todo tú y también el pueblo que está contigo. No solamente Moisés, sino el pueblo. Que a mí no me gustaría estar desde las 6 de la mañana parado haciendo cola, ¿verdad?, para ir a entrevistarme con Moisés en las 3 de la tarde, todo el día debajo del sol. Estaba difícil la situación. Miren lo que le dijo: porque el trabajo es que demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Moisés era como el superhéroe, como el Superman, el único que tenía todos los poderes para poder solucionar los asuntos de
el pueblo. ¿Estaba correcto lo que él hacía? Por supuesto que no. Él se iba a morir, iba a desfallecer, no iba a aguantar. La meta era llegar a la tierra prometida y tomar posesión de ella. Todavía les faltaban 40 años para llegar allá. Y si él seguía con este ritmo, no iba a aguantar. Ahora piensen ustedes también en su propia vida. ¿Qué es lo que nosotros quizás estamos haciendo? Que tal vez podríamos encontrar otra manera de hacerlo, ahorrar energía, a ser más eficaces en lo que hacemos y lograr más, tal vez con un poquito menos. Ahora, ¿cuál fue el consejo que le dio? Que delegara responsabilidades, que buscara a otras personas para que lo ayudaran. Y eso es muy importante también en la vida cristiana. Nosotros no podemos hacerlo todo solos. Necesitamos otras personas. La Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, si ustedes lo quieren leer, habla de los cristianos como el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que como cuerpo, nosotros todos como miembros tenemos algo que aportar al cuerpo. La iglesia no es una institución que se guía solamente por la guianza de una sola persona. Bueno, hay iglesias que son así, donde hay un mandamás, el ungido, el que tiene todas las ideas, el que, ¿verdad? Eso no es el modelo del Nuevo Testamento de la iglesia. El modelo del Nuevo Testamento es que todos los miembros tenemos un don que necesitamos aportar para que la iglesia funcione. El mensaje del pastor de la semana pasada, ¿se acuerdan del mensaje del pastor? Todos nosotros tenemos que aportar algo. Nosotros cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador personal, Jesús no solamente nos salva, sino con la salvación nos da un don, nos da un regalo, nos capacita para algo, para que nosotros lo pongamos, lo echemos a andar en la iglesia, para que la iglesia funcione y camine. Todos los que estamos aquí tenemos un don espiritual, todos tenemos un don espiritual. 1 Corintios capítulo 12 está la lista de todos los dones. Usted puede leer, puede estudiar, usted puede, inclusive otras personas, tal vez le pueden ayudar a usted, tal vez quizás a descubrir su don, a saber cuál es, si usted no lo conoce. Pero la idea es que cuando usted descubre cuál es su don, usted lo ponga en práctica. El pastor nos dio un mensaje bonito, hermoso la semana pasada. Todos necesitamos, ya sea cuidar los niños, enseñar los niños, evangelizar, orar, ministrar a otras personas, hacer misericordia. Hay una diversidad de dones, de obras, dice la palabra de Dios, que nos da el Padre, que nos da el Hijo, que nos da el Espíritu Santo, ministerios. Y todos nosotros tenemos algo. Por eso fue que Él le dijo, levanta personas. En el versículo número 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. La meta no era quedarse y morirse en el desierto, la meta era llegar a la tierra prometida, a Canaán, y tomar posesión de ella. Y Jetro estaba viendo, oye, ustedes están aquí, pero esto los va a dejar a ustedes, aunque ustedes tienen que llegar hasta allá. La meta es llegar a ese lugar. Por eso le dice, ustedes pueden ir en paz y llegar a su lugar, si esto hicieres. Versículo 24. Lo que a nosotros los cristianos nos cuesta mucho, ¿verdad? Hermano, ¿y usted qué piensa que yo haga? Bueno, haga esto, gracias hermano, y voy a hacer lo otro, ¿verdad? Muchas veces pedimos consejo, ¿verdad? Pero cuando el consejo no es lo que nosotros queremos escuchar, no lo obedecemos. Porque muchas veces pedimos consejo, pero esperando que nos digan lo que ya nosotros sabemos que queremos escuchar. Pero cuando el consejo es diferente, igual vamos a hacer lo que queríamos hacer. Y después nosotros nos damos cuenta, decimos, oye, me pidió consejo, yo le aconsejé que no lo hiciera,
al final terminó haciéndolo y mira ahora el resultado. Porque a veces nosotros pedimos, pero no escuchamos, pero no obedecemos. Porque muchas veces queremos el consejo, pero no lo queremos hacer. Simplemente queremos que a veces nos respalden lo que ya nosotros teníamos pensado hacer. Hermano, no se vaya para México, allá la cosa está difícil. Ahí nos vemos, hermanos, ¿verdad? Se va. Después de dos o 3 meses, ¿me pueden ayudar para regresarme? Pero ¿por qué ¿y por qué no escuchaste el consejo? ¿Por qué me preguntaste si al final tú de todos modos ya habías determinado lo que querías hacer? Y ahora ves lo difícil que está la situación. Siempre es bueno pedir consejo y orar, especialmente hablar con Dios, pero también saber que en la iglesia Dios tiene personas espirituales, maduras. Tampoco le pida a usted consejo a cualquier persona, ¿verdad? Como he escuchado esto muchas veces, que dicen: no le pidas consejos financieros a alguien que está en la quiebra. Entonces, tenemos que saber que hay personas maduras, que hay personas que tienen un caminar con Dios y que Dios los puede usar, pero también nosotros debemos escuchar. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra. Era un hombre humilde. El versículo 24, ¿qué fue la actitud de Moisés? Subrayen eso en su Biblia. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Ahí nos está demostrando su obediencia. Su obediencia. ¿Cómo debemos de actuar nosotros también? Ajá. Y cuando uno pide un consejo, cuando se le da un consejo, ¿qué se requiere para poder obedecer ese consejo? Humildad. Humildad. En este momento él demuestra lo que la Biblia dice, que él era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Moisés era una persona muy humilde, en el sentido de que él escuchaba, sabía escuchar el consejo de otras personas. Y el versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió varones de virtud entre todo Israel, los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil, lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Qué hermosa lección, ¿verdad? Sí. Y esto también, sí. Sí, también esto lo que me dice a mí es que no importa la posición que uno tenga, siempre puede aprender de alguien. Sí. Porque Moisés bien hubiera dicho: yo soy el jefe de todo este grupo, ¿qué me Exacto. puedes decir? Y el suegro le dijo: bueno, estoy viendo que tú puedes hacer esto mejor. Y él, con una mente abierta, dijo: bueno, sí, tiene razón. Sí. Pero muchas veces un líder o una persona que se cree que ya se lo sabe todo, no está abierto a eso. Sí. La persona que lo sabe todo ya no tiene capacidad de aprender más. Es cierto. Y nosotros los creyentes no lo sabemos todo. Ningún experto en la Biblia sabe todo de la Biblia. En esta tierra, por nuestra naturaleza humana, nosotros nunca vamos a llegar hasta el fondo de todo lo que Dios tiene para enseñar. Vamos a necesitar una eternidad para seguir aprendiendo todo lo que es relacionado con Dios. Y si nosotros creemos que ya lo sabemos todo, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Un hombre experimentado, un hombre de Dios, de virtud, de experiencias, y él nos está diciendo eso. Nosotros no lo sabemos todo y tampoco debemos actuar como que ya sabemos todo. Siempre debemos tener la humildad de aprender,
de observar a otras personas, qué es lo que están haciendo, de corregir nuestros errores y saber que la tarea de Moisés no la podía hacer él solo, como tampoco la tarea de la iglesia. Y quiero que veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento, porque también hay ejemplos del Nuevo Testamento, y busquemos Hechos capítulo número 6. Hechos capítulo número 6. Veamos nosotros, hermanos, que la obra en la iglesia no la puede hacer una sola persona. No se puede. Se va a morir. Se va a morir, se va a cansar. La gente lo va a matar. Sí, los asuntos, los problemas de las personas son serios. Cuando le cuentan a uno algo, hermanos, eso hay que tener madurez para poder escuchar algo y a veces también ponerlo en su lugar, porque eso lo puede llevar uno a la casa, lo puede llevar uno todos los días pensando en el asunto, en las situaciones de las personas. Es una cosa pesada. Fue lo que Jetro le dijo a Moisés, esto es pesado. Es una cosa, lo más difícil que puede haber muchas veces es ser un consejero. Hechos capítulo número 6. En aquellos días, vean que aquí todo esto tiene que ver con cuando hay crecimiento. Cuando empieza a haber crecimiento, empiezan a surgir más problemas. ¿Ok? Así que ustedes no se extrañen. Gracias a Dios, estamos creciendo, pero con el crecimiento también van a aparecer otra clase de problemas. Hay más demandas. ¿Verdad? Más demandas. Sí. En aquellos días, dice Hechos capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, aquí vienen los problemas. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles de la Biblia, los que tienen su nombre aquí escrito en la palabra de Dios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, vean con qué sabiduría actuaban ellos. Ellos sabían qué era lo importante y qué era algo menos importante. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. El trabajo de servir la comida. Se necesitaba personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El versículo 4, porque había una cosa más importante para los 12, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y a estas personas se les dio el título de diáconos, que significa servidores. Servidores. Estos fueron los primeros diáconos de la iglesia. Los apóstoles estaban viendo que con el crecimiento habían problemas, ahora ellos necesitaban buscar una solución. Y la solución fue delegar responsabilidad a otros, para que otros se encargaran de otras cosas, porque había algo importante que ellos tenían que hacer. El oficio principal de un pastor es orar y preparar mensajes. Orar y preparar sermones, para que cuando el pastor venga el domingo a la iglesia, tenga algo que valga la pena escuchar. Lo que nosotros vemos el día de hoy es que muchas veces muchos pastores descuidan lo más importante: la oración y el estudio. Se supone que debe orar y estudiar para preparar sermones. Ese es su trabajo.
cuando el pastor está enredado en otras cosas, llega el domingo a la iglesia a presentar excusas. Disculpen, hermanos, estoy tan cansado. ¿Verdad? Entonces todos los domingos uno llega a escuchar excusas. Y si no da excusas, uno se da cuenta, este hermano ni oró, ni estudió la Biblia, ni preparó su mensaje. Eso era todo lo que tenía que hacer durante la semana. Pero la persona que lo está escuchando recibe lo que el otro le está transmitiendo y se puede dar cuenta que no se preparó, que no dedicó tiempo. Tal vez estuvo en otras cosas. ¿Y por qué sucede esto? Y les quiero dar la razón. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4, ya estamos terminando. Segunda de Timoteo capítulo número 2 versículo número 4. Lo más importante para la persona que Dios escoge para estar al frente de la iglesia es estar en comunión con Dios. Es orar, dijeron los apóstoles, orar y dedicarse al ministerio de la palabra, es decir, a la enseñanza, a la predicación, que fue lo que Jetro le dijo a Moisés. Tú debes enseñarle al pueblo las leyes y las ordenanzas. Ese es tu trabajo. Deja que otros hagan las otras cosas, pero tú dedícate a lo que Dios te llamó. Y el problema de ahora es el siguiente, 2 Timoteo capítulo 2, versículo número 4. ¿Qué dice? Ninguno que milita, y aquí Pablo está haciendo una comparación del siervo de Dios con un soldado de Jesucristo. El hermano Joe la semana pasada nos presentó el soldado romano, ¿verdad? Con toda su armadura. Y aquí Pablo está usando la misma figura de un soldado romano. Dice el versículo 4, escuchen bien, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora nosotros vemos a las personas que Dios ha llamado al ministerio enredados en política, enredados en negocios, enredados en las cosas seculares, enredados en un montón de cosas. Tienen tanto que hacer, su agenda está tan llena, pero en la agenda no está lo más importante, orar y preparar mensajes. Están enredados en todo. Yo no entiendo por qué se enredan tanto. Ahora, ¿verdad? Los pastores les llaman emprendedores, ¿verdad? Porque ahora el pastor tiene que tener negocios y tiene que estar aquí, tiene que estar allá y tiene que ser una influencia en la comunidad y ir y estar en reuniones y todo aquello. Y a la hora de la hora se le acaba el tiempo y cuando llega el domingo y tiene que estar delante de su congregación, da excusas de que estuvo muy ocupado y por lo tanto no tiene algo que valga la pena escuchar. Sufren las personas porque lamentablemente van a perder su tiempo. No, van a la iglesia a ser alimentados espiritualmente y a lo único que van es a perder su tiempo, porque la gente está enredada. Moisés estaba enredado en otras cosas, vino su suegro y lo ayudó. Los apóstoles se dieron cuenta de que ellos no podían estar haciendo otras cosas. Esas cosas eran importantes, pero habían otras personas que los podían ayudar. Y espero que nosotros también nos desenredemos y nos dediquemos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, a las cosas importantes, a estar en comunión con Dios, a orar, conocer su palabra, ministrar a otros la palabra de Dios y también estar dispuestos a poder escuchar. Que lo que entra por acá no salga por acá. Y que Dios ha puesto en medio de nosotros personas llenas de sabiduría que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Muy bien. Si alguien quiere compartir algo más, con mucho gusto lo puede hacer. ¿Nos podemos? Claro que sí. La hermana quiere. Sí, vamos a orar y vamos a orar por nuestra hermana también.
Vamos a terminar nuestra clase. Padre nuestro, te damos gracias porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra y gracias por las personas que tú levantas en medio de nosotros para que sean, Señor, nuestra ayuda en el caminar cristiano. Y que nosotros, Señor, estemos dispuestos y seamos humildes para poder escuchar la dirección, el consejo, la sabiduría que tú les has dado a ellos. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Toda la gloria sea para ti. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Hermana